Amor y paz, Elena Garro. Desde hacía 3 años sabía que iba a ocurrir algo. Estaba viviendo en el revés del tiempo y veía los silvanes, los forros y los enresortados de los días. Su vida entera era ahora el revés de su vida. Recordaba que cuando era muy pequeña, jugando al escondite se metió debajo de la cama de sus padres y quedó paralizada cuando vio que por abajo solo había resortes y que la madera oscura que terminaba en unas rosas talladas desaparecía, así como los almohadones y la colcha tejida de hilaza blanca. Así descubrió el revés de las cosas y supo que había 2 realidades, y con tenacidad examinó las sillas, los roperos, las cortinas persas bordadas de jeroglíficos anaranjados, los gobelinos, las estatuillas, los platos, y siempre había un revés que no coincidía con la belleza aparente de lo que la rodeaba. No le comunicó a nadie su desconcertante descubrimiento. Lo guardó como un secreto y siguió investigando. Cuando aprendió a leer, supo también que las palabras tenían un revés, y quiso leerlas y decirlas al revés para encontrar que no significaban lo mismo. En su familia se reían asombrados cuando ella hablaba al revés. Se repetía Roisit-Gese, Las Revinu, cuando llegaban los periódicos y no encontraba Excelsior o Universal. Era desconcertante. Sin embargo, debería existir la razón secreta del revés. Con la convicción de esta verdad, avanzó por la vida jugando, ya que durante el juego había descubierto esa segunda realidad, para comprobar que en las situaciones y en los personajes existía también el revés de los gobelinos y de las cortinas y de las palabras. También leyó la Ilíada tomándola desde el fin hacia adelante, sin entender su clave, para llegar nuevamente a la palabra canta. El hecho de que la Ilíada empezaba con esa palabra hermosa y terminara también con la misma hermosa palabra, tomando el libro al revés, la convenció de que la verdadera belleza no era una simple apariencia, sino una incontrovertible realidad, aunque ésta fuera inapresable y estuviera cifrada en un lenguaje colocado de cierta manera para facilitar a los mortales la presencia de la belleza. Era un hecho indiscutible que las personas eran diferentes de espaldas y el hecho de que los ojos estuvieran colocados en el frente no era un simple azar lo desagradable. Se llevaba por detrás. De otra manera no podrían vivir el demonio. Se colocaba por detrás para ser invisible y engañar a los incautos hasta convencerlos de su inexistencia. Era como los criminales que siguen a su víctima sin presentarse y la guían hasta el lugar del sacrificio. Con esta certeza contemplaba a las personas y a sus hechos, que nunca coincidían. ¿Por qué Ramírez? Aquel hombrecito pequeño, rencoroso y que no usaba calcetines, quería el bien de la humanidad con mayúscula. ¿Por qué hablaba de justicia y justificaba a esta con una serie de crímenes injustificables? El momento en que Augusto la llevó a las Juventudes Socialistas para ayudar a la humanidad a liberarse del yugo capitalista quedó en su vida como un presentimiento del horror. No pudo olvidar el patio oscuro que olía a orines, situado en un viejo edificio en la parte antigua de la ciudad. Estaba oscureciendo y en el patio no había sino un compañero, que orinaba contra un hermoso pilar, construido para un objeto más noble. Entraron a una oficina de duelas astillosas, resecas y sin pulir, en donde habían colocado un escritorio de madera de pino pintada de amarillo y manchada de tinta. Frente al escritorio estaba Ramírez, sentado en una silla que correspondía al escritorio y con los pies colocados sobre éste. Junto a él estaba la estufa, que con la boca entreabierta se dejaba manosear. Ella no dijo nada, contempló a la pareja y guardó silencio, mientras Ramírez, la estufa y otros 2 compañeros discutían con Augusto, en un lenguaje que a ella le pareció grotesco y amenazador. Del techo alto de la habitación desnuda y de paredes manchadas, colgaba un foco sucio que daba una luz sucia al grupo y hacía que las palabras y amenazas proferidas por aquellos cuantos personajes se convirtieran en armas dirigidas contra el sol que acababa de ocultarse. Hablaban sin pudor del asesinato en masa de la burguesía. Ella no comprendió que pudieran planearse el crimen, escupiendo por el colmillo y utilizando palabras como libertad. Ramírez le tendió una revista, URSS en construcción. En la portada aparecía una joven rubia y sonriente, con un pañuelo atado sobre la cabeza, que se asomaba entre ramas florecidas de manzano. La felicidad del pueblo, compañera, le dijo mirándola con sus ojillos negros de rata ávida de desperdicios, y que era el revés de aquella joven sonriendo entre las flores.
Desde ese instante supo que el revés de la revolución era la cara de Ramírez y que la cara de la joven del pañuelo era solo la apariencia. Si la revolución terminaba con el rostro de Ramírez, no podía terminar con el de la joven de las ramas de manzano. El hombrecito le dio miedo, pues supo que al final volverían a aparecer sus ojillos sedientos y afiebrados saliendo de una atarjea, vomitando sangre. Acababa de contemplar el revés de la revolución. Quiso explicárselo a Augusto, pero éste no le creyó. La miró como si estuviera loca. «Estás enajenada por el espíritu de la posesión. Eres una pequeña burguesa», sentenció cuando remontaban la calle vieja por la que caminaban gentes como ella, aunque todavía desconocía el secreto, la determinación de aquel pequeño grupo oscuro que orinaba sobre los pilares de exterminarlos. Ese oscurecer primero, pasado por primera vez con los compañeros, la dejó preocupada. Supo que Ramírez y la estufa, que era la hija del secretario del partido, se dedicaron a vivir juntos un tiempo y luego León, otro compañero, intercambió con Ramírez a su compañera, una yucateca, por la estufa, sin que nada ocurriera. La proveyeron de folletos sobre el aborto y el amor libre, y ambas cosas le parecieron inútiles y contradictorias. El amor era el único acto libre del hombre, y si existía el amor, ¿por qué la decisión del aborto? La tenacidad para repetir incansablemente las mismas palabras obtusas y las mismas verdades racionales para demostrarle que el capitalismo estaba condenado a muerte. Solo la convencieron de la necesidad vital de aquel pequeño grupo de asesinos para tomar el poder y exterminar a la humanidad. No cabía duda de que miraba el revés del amor, de la justicia y de la libertad, y que poco a poco aquel pequeño grupo lograba volver al revés, al orden y a la disciplina. Para ellos la disciplina era la capacidad de hacer lo que les viniera en gana siempre que contestaran de la palabra a los interrogatorios de los miembros del partido y con hechos las necesidades del partido, para desordenar el orden común y aceptado por todos. Después el pequeño grupo podía juntarse, abortar, asesinar, injuriar, calumniar, volver al revés los hechos y los objetos. Eran de verdad el revés del amor y la paz, el odio y la agresión gratuitas. Apenas un compañero se desviaba de esta conducta, era exterminado. Por el contrario, si aceptaba el desorden y el crimen, se le recompensaba con publicidad escandalosa y con dinero. El deshonor se había convertido en gloria y el crimen en acto heroico. Vio cómo poco a poco las vitrinas de las librerías se fueron llenando de pasquines soeces en donde se aconsejaba la droga, la homosexualidad y el crimen, mientras desaparecían la Ilíada, la tragedia griega y los clásicos. Parvadas de seres al revés circularon por la ciudad, llenándola de injurias y amenazas, y la ciudad se convirtió en un peligro. También vio salir del patio oloroso a orines a la estufa, a Ramírez, a León, a Rodolfo, a José, para convertirse en burgueses poderosos, encargados de liquidar a la burguesía. Se mudaron a los barrios elegantes y se trasladaban a sus reuniones en automóviles guiados por choferes. Hay un movimiento muy interesante que acaba de surgir en San Francisco, el de los niños flor. Parece que los jóvenes están dispuestos a cambiar el orden de la violencia burguesa por el de paz y amor. Muy interesante, en verdad, aseguró Mario, con la piel enrojecida por el vino rosado con el que ella había rociado su mesa burguesa e impecable. Ella, Remedios, lo miró asombrada y así empezó todo. Lo miró masticar complacido el asado de ternera y luego lo vio irse a su jaguar. Mario era un revolucionario que dirigía el terror en Guatemala, a salvo en la Ciudad de México. Volvió a su salón y contempló incrédulas las rosas colocadas en la mesa. ¿Todavía hay rosas?, se dijo asombrada, y recordó a los niños flor que Mario acababa de mostrarle en las fotografías, cubiertos de pelos y de mugre, y que no eran sino el revés de alguien que pudo ser humano, a quien ahora llamaban flor. Imaginó su casa vuelta al revés, con las camas y las sillas volteadas, y las cortinas mostrando el forro. A los pocos días, eso que ella vio se convirtió en realidad. Una noche al volver la halló en ese estado. ¿Quién lo había hecho? El mozo, un indígena oaxaqueño, la miró sudando desde su estatura enana. Vinieron unos putos. Después cayó, y la miró con los mismos ojos de Ramírez. Remedios trató de guardar la calma. ¿Quiénes eran? El enano sonrió. Movió los brazos cortos como pequeñas aspas de molino y volvió a mirarla con los ojos de Ramírez. «¿Quién sabe? Yo creo que lo soñé», le contestó, eludiendo su pregunta. Remedios miró los muebles volteados y las patas de las sillas rotas. Hasta ella llegó la voz del enano. «Van a volver», dijo. «¿Quiénes?», repitió Remedios. «¿Quién sabe? Esos que soñé», respondió el oaxaqueño.
Era mejor avisar a la policía y Remedios se dirigió a la cocina, en donde había una extensión telefónica. «Solo hay una guardia, y no podemos acudir», le contestó la voz de un hombre que de inmediato cortó la comunicación. José, el enano, la miró divertido mientras ella fumó un cigarrillo, tratando de no mostrar el pavor que la fue invadiendo y que hacía que el cigarrillo temblara entre sus dedos. Estaba calculando que no tenía salida. Su casa estaba aislada, en un lugar cercano al bosque de Chapultepec, y el pequeño jardín trasero de barbas bajas daba justamente a los árboles que marcaban el lindero del bosque. Las grandes ventanas de cristal no ofrecían ninguna protección y la puerta de entrada carecía de cerrojos. La policía estaba de guardia en sus oficinas y ella no tenía ni una pistola, solo la compañía de aquel oscuro enano que la contemplaba sudando. Vio cómo las gotas de sudor corrían por su frente saliendo del espeso cabello negro, empapado y grasiento. «Me van a matar», se dijo, mirando la ventana de la cocina cubierta por cortinillas almidonadas de tela de Vicky, de cuadros blancos y amarillos. Su vida no pudo desfilar ante sus ojos. No era verdad eso de que los momentos supremos la vida desfila como una película, y a una velocidad inconcebible. Al contrario, su vida se estacionó en ese instante sin salida, pegada a las cortinas de la cocina, como si ese fuera el último punto real que existiera.